8:49 minutos de esta mañana y vamos a entrar en un terreno verdaderamente apasionante. ¿Por qué lo digo? Porque soy un convencido de que este periodo, porque no hay que circunscribirlo a un año, es un periodo, me parece que va a ser un periodo histórico para el Uruguay, porque por razones de la biología, los propios protagonistas del sistema político uruguayo utilizan muchas veces este término, dando a entender que obviamente estamos frente a un recambio generacional en lo que tiene que ver con los liderazgos políticos. Entonces es muy, pero muy interesante el ir haciendo un análisis a lo largo de estos años de los ascensos y o descensos que en la gente, que en la imagen que ellos generan para la gente van teniendo los diferentes líderes políticos. Entonces, está muy bueno recibir hoy a Eduardo Botinelli, director de Factum, a propósito justamente de los resultados de una encuesta en ese sentido con respecto a la imagen de los diferentes líderes políticos y analizar a ver qué cambios se están generando en las popularidades o en la imagen que el ciudadano recibe de cada uno de ellos, porque en definitiva me parece que estamos hablando de los sub-20 que van a pasar a ser en definitiva los que van a ingresar a la mayor en breve, o de repente ya ingresaron y uno no se dio cuenta. Bienvenido, Eduardo, un placer realmente que hayas aceptado la invitación de venir aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que lo primero para definir y no entrar en errores con respecto a lo que vamos a hablar es, la encuesta apuntó exactamente a qué, es decir, cuál era la intención y qué era lo que se pretendía recoger como resultado de la encuesta. Bien, en esta pregunta lo que apuntamos directamente es a evaluar cuál es la imagen que la población tiene de una serie de líderes políticos, que en este caso son 9, que faltan algunos porque tenemos otra medición que es la de evaluación de los gobernantes, donde se incluye a presidente, vicepresidente, secretarios y su secretario de presidencia, más los ministros y ministras. Entonces, todavía hay nombres que no están en esta misma evaluación. O sea, las figuras del Poder Ejecutivo acá están por fuera, digamos. Están por fuera, ¿no? Y bueno, y probablemente falten otros, que hay limitaciones de espacio, de lugar y movimientos que se van dando en la misma política que llevan a que esos nombres vayan cambiando, ¿no? De hecho, en realidad, una de las dificultades que tenemos para medir evolución de estas evaluaciones es que en realidad las canastas que le llamamos, que es el conjunto de nombres que se testean, son distintas. Claro. Y eso en realidad, o mismo el momento histórico, es distinto, ¿no? Seguro, y además, por ejemplo, la exposición pública que tienen de pronto ministros o personalidades del Poder Ejecutivo por la tarea y lo que son las coberturas de los medios, en este caso de pronto sean mucho mayores a la de determinadas figuras políticas que están por fuera de ese núcleo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, lo que nosotros preguntamos es, bueno, independientemente de sus preferencias políticas y opiniones personales, ¿qué opinión tiene usted de? Y le vamos mencionando los distintos nombres, ¿no? O sea, es directamente qué opinión tiene sobre las personas, ¿no? Sobre esa canasta de personas. Y en esa canasta, digamos, en esa oferta de nombres, ¿qué resultados generaron, digamos, para comenzar a hablar de aquellos que generaron la imagen más positiva o tuvieron el beneplácito de mayor cantidad de encuestados? Bueno, nosotros tenemos básicamente dividido en 3 tramos estas 9, es decir, en 3 tercios, donde podemos ubicar arriba a Pablo Mieres, Daniel Martínez y Verónica Alonso. En un segundo lugar, concentrando 56, 57 puntos en el índice Factum de imagen, están Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Edgardo Novic. Y luego tenemos a Constanza Moreira, a Mujica y a Pedro Bordaberry en un tercer lugar. Cada uno tiene características propias y que impactan en el resultado, que tienen que ver con la ubicación ideológica, por un lado, y con la trayectoria política, por otro. Es decir, por ejemplo, Pablo Mieres, que encabeza el ranking, y también pasa con Daniel Martínez y con Verónica Alonso, son los que menores opiniones negativas recogen. Bien. ¿Ah? Ahora, eso, trasladarlo a votos, no es lineal. No es lineal. El caso de Mieres, por ejemplo, es bastante claro, ¿no? Digo, porque el Partido Independiente ronda en un 3, 4%, ¿no? De intención de voto. 4%. Ahí va, y digo,
si se pudiera hacer una transposición lineal, tendría mucho más caudal. Exactamente, en realidad la figura de Mieres está bien posicionada en términos de imagen, de opinión de las personas, entre otras cosas, porque no está tensionando fuertemente entre las dos áreas políticas en las que se ha ido dividiendo el país, entre el Frente Amplio, la izquierda por un lado y la oposición por el otro. Por más que se ha ido posicionando más cercano a la oposición, la gente en realidad no lo ve como una persona que esté directamente tensionando fuertemente esas dos áreas, y que en definitiva recoge opiniones positivas altas y negativas muy bajas. Tendrá que capitalizar todo eso. Bueno, eso es una tarea, claro, esa es la tarea, ¿no? Que esa imagen que hoy es valorada positivamente por la población, de alguna forma se vaya transformando en caudal electoral. Con Daniel Martínez lo que sucede es que todavía no se lo visualiza fuertemente dentro de la competencia electoral. Todavía está más evaluado como una persona relativamente nueva en la política, porque por más que tiene muchos años de militancia, de haber sido presidente de ANCAP, ministro de Industria y senador antes de ser intendente, en realidad para la gente, para el común, para el grueso de la población, es una persona que es relativamente nueva en la política, y de hecho se lo menciona como parte de una renovación dentro del propio Frente Amplio. Entonces, visualizado desde ese lugar, tampoco se posiciona en la zona más fuerte donde se tensionan las áreas, ¿no? Claro, ahí probablemente si eso sucediera podría caer un poco ese, digamos, esa mirada que tiene la población sobre la figura de Martínez hoy. Es decir, si se transformara en el candidato del Frente Amplio, esa encuesta podría cambiar. Probablemente sí, porque probablemente desde los votantes del área tradicional empieza a estar más antipatía. críticos. Exactamente. De todas maneras tiene, me parece a mí, una diferencia, esa que estamos comparando entre los encuestados con menos resistencia, una diferencia importante con Mieres, que es el hecho de que Martínez está en un puesto, en un cargo como intendente de Montevideo, que es siempre, absolutamente siempre, un cargo repleto de críticas. Los montevideanos tenemos una enorme cantidad de críticas. El karma de la basura. Siempre, claro, el tema de la basura, el boleto, esto, lo otro. Que resulte indemne, digamos, a ese desgaste que genera el poder, por decirlo de alguna manera, y que esté dentro de quienes reciben una menor resistencia, habla de que esta estrategia, y en este caso Martínez me lo permitirá con una subjetividad muy grande que tengo yo con respecto a cosas que le veo realizar, esta estrategia que está teniendo de ser muy sensible a lo popular, muy sensible a todos aquellos acontecimientos en los que la intendencia o una decisión de la intendencia se pueda ver. Entonces, la salida, por ejemplo, voy a dar dos casos, el tema del Fata y el tema de Fénix, por dar casos. Lo veo muy atento a esas cosas en un tono muy conciliador, y por allí de repente puede venir un poco esta no resistencia, esta simpatía o empatía que consigue en esta encuesta, ¿no? Sí, coincido con eso, y hay un punto interesante más, que es que donde menos opiniones negativas levanta es en el interior. Entonces no está influyendo ese ejercicio en la intendencia, sino una imagen pública que presenta. El otro punto es que, sin ser nada del otro mundo, no tengo el número concreto ahora, pero la evaluación de la gestión del intendente, de Daniel Martínez, está mejor posicionado que las dos administraciones anteriores. Entonces, comparativamente, también Daniel Martínez está mejor posicionado que los que fueron las intendencias anteriores, ¿no? Entonces, eso también le favorece en la imagen pública. Y la tercera figura que ubicaste en ese primer grupo es Alonso. Es Verónica Alonso, que se incorporó ahora en la canasta. ¿Cuál es la diferencia de Verónica Alonso con el resto? Es que es menos conocida, ¿no? Es la que tiene mayor nivel de no opinión en toda la canasta. 26% no opinó sobre ella. Entonces, la mayoría de las opiniones, el nivel de opiniones positivas está en los mismos niveles que la calle Pou o Larrañaga, por ejemplo. Claro. Pero el nivel de opiniones negativas está menos de la mitad que ellos. Tiene menor resistencia que ellos. Claro. Ahora, claro, justamente por eso decía, tienen características personales que tienen que ver con la trayectoria política. Es decir, Verónica Alonso también
es relativamente nueva en la actividad política y sobre todo como visibilidad fuerte en términos públicos, por lo tanto es menos conocida y digamos una buena noticia para ella es que en realidad inicialmente no levantó demasiado rechazo. Ahora, después hay que ver si después del transcurso de esa actividad logra capitalizar que quienes hoy no la conocen la conozcan positivamente o negativamente, y también, como hablábamos anteriormente, tiene que ver con cómo es la opinión cuando se mete de lleno en una disputa electoral, ¿no? Porque uno mira después los otros, es decir, el caso de Novik, el caso de la calle Pou y de Larrañaga, donde están con opiniones más positivas que negativas. El índice que elaboramos está entre 56 y 57 puntos. La referencia que tenemos es de 50 puntos para arriba, son opiniones buenas. Pero hay una tensión fuerte. Una cosa es lo que opinan los votantes del Partido Nacional, una imagen mucho más positiva, y otra cosa lo que opinan los del Frente Amplio, que es mucho más negativa. Y ahí también, en los que están más abajo, que son Constanza Moreira, José Mujica y Pedro Bordaberry, está mucho más tensionada esa relación. En el caso de Constanza Moreira hay un nivel de no opinión relativamente alto, menor que el que hablábamos de Verónica Alonso, en el mismo nivel de Novik, más o menos 13% que no opinó, porque no aparece registrada por la totalidad de la población, como sí sucede con el resto, 2-3% de personas que no opinan. En el caso de Constanza Moreira, siendo un poco menos conocida, tiene opiniones más bien positivas dentro del Frente Amplio, aunque tiene un ala dentro del Frente Amplio que no tiene una imagen positiva, pero sobre todo despierta posiciones negativas en los votantes de los partidos tradicionales. Y los casos de Mujica y de Pedro Bordaberry son casi que inversos, es decir, teniendo una imagen positiva de casi 87 puntos en el Frente Amplio, Mujica tiene una imagen de 17 puntos entre los votantes de los partidos tradicionales. Es decir, es un rechazo muy fuerte, una imagen muy negativa desde los votantes de los partidos tradicionales hacia Mujica. Y lo mismo sucede con Bordaberry. ¿Cuál es la diferencia? Mujica tiene todo un ala que lo apoya, no toda, pero digamos, los votantes del Frente Amplio son un ala. En el caso de Bordaberry, los colorados tienen una imagen más positiva, pero los blancos no es tan positivo. Entonces, en las sumas restas, digamos, que se generan, Bordaberry no tiene todo el apoyo de los votantes de la oposición, sino que hay una parte, sobre todo de los votantes del Partido Nacional, que tienen una imagen un poco más negativa que los votantes del Partido Colorado. De todas maneras, todo esto, solamente mirando la fotografía, ¿no? Está de alguna manera confirmando aquello de que estamos en un tiempo histórico de la política uruguaya. Hay una ineludible renovación, y cuando digo ineludible me refiero a que ya prácticamente es impensable que esa renovación no se dé. Me parece que la correntada ya es muy fuerte con respecto a figuras políticas que aparecen, pero además se está dando otra cosa en nuestro país. Esta fuerza que ha generado el tema de la inclusión, esta fuerza que ha generado fundamentalmente todo el polo de mujeres en la política, también me parece que hace ineludible que a través de la interna de los partidos haya un crecimiento de sus figuras políticas femeninas. Sí, sin dudas. Digamos, yo creo que la gran novedad que vamos a tener en la próxima elección seguro es que va a haber mujeres como candidatas dentro de la fórmula. Precandidatas primero. Primero. Y fórmula después. Sí. La fórmula puede conformarse con alguien que no sea precandidata también, ¿no? Claro. Claro, pero a veces es una vía para convalidar esa fórmula posteriormente, ¿no? Todo depende de cuáles sean las reglas de juego, digamos, dentro de los partidos. Por eso es tan importante saber quiénes obtienen la menor resistencia, o por lo menos quiénes van teniendo las menores opiniones negativas. Bueno, ese es un camino, sin dudas. O sea, conocer, a ver, para definir una fórmula tiene que ver, obviamente, la imagen pública, pero tiene que ver también el capital político. Es decir, no es un juego sencillo, y de hecho, en realidad, parte de las excusas, digamos, en términos
entrecomillados, que se han puesto para que las mujeres no lleguen al cargo, que no tenían el capital político suficiente, la trayectoria política suficiente para ocupar los cargos. Sin dudas, más allá de eso hay otros factores que han incidido y de hecho hay factores que inciden para que las mujeres justamente no tengan esa trayectoria política, que es el acceso a los cargos, ¿no? Pero sin duda, en estas elecciones parece poco razonable que no haya fórmulas mixtas, ¿no? De hombres y mujeres en las fórmulas, porque se ha ido impuesto. Ahora, también parecía bastante razonable que sucediera, por lo menos en el Frente Amplio, en las elecciones pasadas, ¿no? Era algo que digo, lo recuerdo de haberlo hablado antes de las elecciones. Pero ganó la juventud ahí, Eduardo, porque para mí fue el tiempo del tema de la juventud. Es decir, recordemos durante la campaña, porque a veces uno se va olvidando de cómo se van desarrollando las campañas. Durante aquella campaña, el énfasis que se empezó a hacer en la juventud del doctor Lacalle Pou, contrarrestado de alguna manera con la presencia de Sendik en determinado momento como integrante de la fórmula. Entonces, como que primó en el momento de evaluar lo que debemos atacar es la estrategia que están dando por este lado por el tema de la edad. Entonces, ahora ya eso está instalado, lo de la juventud, ya está. Me parece que pasamos a una segunda etapa que es, bueno, ahora es el lugar para las mujeres políticas. Por eso me parece muy importante en esa canasta, como denominás, el ir viendo de qué manera se van posicionando las mujeres que están teniendo una muy activa participación en estas últimas épocas. Sin dudas. ¿Y en qué incide o en qué puede llegar a incidir, dada la experiencia que tienen ustedes, un hecho político como el anuncio del doctor Bordaberry de su no participación con candidatura en las próximas elecciones? Bueno, a ver, el primer punto para aclarar, porque no lo hablamos, es el periodo que hizo la encuesta fue anterior a que él anunciara el anuncio, ¿no? O sea, esto fue hecho entre el 20 de marzo y el 7 de abril, el relevamiento. Posterior al evento, al cambio de Nelson, anterior al anuncio de Bordaberry. Exactamente, es decir, hay una afectación de la imagen de Bordaberry, probablemente en parte por lo de cambio de Nelson. Quizás el anuncio de la salida en la competencia electoral lo que haga es mejorar levemente su imagen, por lo menos, porque en definitiva no estar tan tensionado quizás en general produce algún efecto más positivo. Pero claro, lo que se abre es una incógnita muy fuerte de qué sucede con el Partido Colorado, con Vamos Uruguay, ¿no? O en orden con Vamos Uruguay y el Partido Colorado, porque sin duda representaba las 2/3 partes, hasta 1/4 partes del Partido Colorado. Entonces, bueno, después se fue teniendo complicaciones internas, pero sin dudas genera un signo de interrogación sobre el futuro del sector en términos de quién puede liderarlo o quiénes pueden liderarlo, y en términos del Partido Colorado, porque la situación del Partido Colorado también ya venía bastante complicada, ¿no? Entonces, digamos, es difícil preverlo porque no es una situación típica en Uruguay. Por lo general es o la gente echa a los políticos o se hace una transición de algún tipo, es decir, se va preparando quien reemplaza al líder del sector, al líder del partido. Exacto. ¿No? O se va posicionando públicamente. Y en este caso no sucedió. En este caso no hubo un trasvasamiento del poder o del liderazgo hacia otro, sino que fue una salida. ¿No? Esa salida sorprendió a muchos, pero sobre todo lo que genera es esa incertidumbre sobre cuáles son los pasos siguientes de Vamos Uruguay por un lado y del Partido Colorado por otro. Ya que nos metimos en este terreno, me siento tentado a preguntarte, Eduardo, porque en realidad reflejás que esta encuesta fue realizada sobre los últimos días de marzo y los primeros de abril, que es la encuesta de intención de voto, en definitiva, que es la encuesta madre, de las cuales luego se van generando otras preguntas que les permite como insumo a ustedes hacer este trabajo con el cruzamiento de los datos, obviamente. Esa encuesta, si yo no me equivoco, daba un 31 el Frente Amplio, un 30 el Partido Nacional, un 9% de Edgardo Novick, 6% de los Colorados y 4% Partido Independiente. Y dos Unidad Popular. Ando bien de la memoria. Bien de la memoria.
¿Les llamó la atención el dato del crecimiento del Partido Nacional, casi que en un empate técnico con el Frente Amplio? Sí, llama la atención porque venía muy estable en el último año la intención de voto. Sin moverse mucho, O sea, el Frente Amplio sino entre 29 y 30, ahora pasó a 31. El Partido Nacional se movió entre 24 y 25 y pasa a 30, es decir, tenemos 4 trimestres seguidos que se mueven entre 24 y 25 y pega en el último ahora. pega un salto. Ahí el salto que se produce... ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, hay una caída de las personas que se manifiestan o indefinidos, es decir, que no tienen idea de quién votar o que rechazan votar a cualquiera, es decir, lo es blanco, anulado, no quiero votar a nadie, no, ninguno. Eso cayó. Cayó en forma importante, cayó 9 puntos. Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia porque, a ver, puede haber varias lecturas, pero una puede ser, bueno, hay mayor credibilidad en el sistema político, menos descreídos del sistema político, más involucrados y creyentes, por lo menos de alguna de las tendencias que hay. Sí, en realidad el panorama venía bastante preocupante en el sentido de que efectivamente se estaba viendo un descreimiento importante. Todavía sigue siendo alto, porque todavía estamos en niveles mucho más altos que lo que vimos en el periodo anterior y para atrás, ¿no? Pero es menos fuerte que lo que se venía. Venía en una escala creciente ese rechazo a cualquiera y eso ha caído. Ha caído por el Partido Nacional, levemente por el Frente Amplio, un poco por la presencia de Novik, ¿no? Que también tiene trasvasamientos con el Partido Colorado. El Partido Colorado tiene una pérdida en el último trimestre. Y ¿Hay una fuga de votos de los colorados hacia Novik? Sí, hay. Porque llama la atención que Novik, con lo relativamente nuevo del Partido de la Gente y el centralismo en su figura, porque todavía esta estructura partidaria recién se está conformando, llama la atención que ya esté con una intención de voto superior al Partido Colorado. Sí, a ver, acá hay una aclaración metodológica que es importante, que es que nosotros preguntamos, no preguntamos solo Partido de la Gente, sino Partido de la Gente, Partido de Novik. Esto lo aclaro por alguna discusión que hubo en su momento. ¿Por qué? Porque realmente el Partido de la Gente es muchísimo más nuevo y es muy poco conocido con el nombre. Seguro. Es mucho más vinculado a la persona. Novik, lo identifica. No sucede lo mismo con otros partidos que tienen o más de una candidatura o más de un líder. Está claro. Como pasa con el Frente Amplio, con el Partido Nacional, con el Partido Colorado. El Partido Independiente está muy asociado a la figura de Mieres y la Unidad Popular muy asociada a la imagen de Eduardo Rubio. Pero entonces se da esa caída de las personas refractarias que le llamamos o indefinidas, que provoca estos movimientos. Nosotros ya hace un tiempo estábamos estudiando el fenómeno. Ya en el periodo interelectoral pasado se había dado esto mismo, pero en un nivel un poquito más leve, y veíamos que los votantes del Frente Amplio, votantes del 2009, de cara al 2014, no se manifestaban por ningún partido. Ahí fuimos trabajando en la idea del muro invisible, es decir, los votantes del Frente Amplio están desilusionados, hay una parte, no los votantes, sino una parte de los votantes del Frente Amplio están desilusionados, están descontentos con algunas políticas, con algunos accionares, pero no ven opciones fuera del Frente Amplio. ¿No? ¿Qué sucedió en la última? Que finalmente el Frente Amplio sacó casi la misma cantidad de votos que lo que había sacado 5 años antes. Pese a ese descontento, lo votaron igual porque no había otra opción. Exactamente. Hoy lo que vemos es que efectivamente la gran mayoría son ex votantes frente amplistas, de quienes hoy no votan ninguno, pero hay frente amplistas que están eligiendo otras opciones, ¿no? Ese muro invisible... Esa es la diferencia. Esa es la diferencia con 5 años atrás. Ahora, de acá a 2 años y medio que todavía faltan para las elecciones, eso puede ir y venir sin ningún problema, porque entre otras cosas no están configurados cuál va a ser efectivamente la oferta electoral en ninguno de los partidos, salvo el Partido Independiente, que creo que tiene definido, y Unidad Popular, que probablemente tenga, pero que eso tiene más que ver con... Y el Partido de la Gente, Novik, ¿no? Exactamente, que son los únicos allí ya definidos. Hemos estado con Eduardo Botinelli hablando fundamentalmente de la encuesta de Factum con respecto a esa imagen de la que surgía
de esta llamada canasta, como él mismo la denominó, de figuras políticas. Es simplemente un acercamiento hacia aquellos que van obteniendo mayores simpatías o que tienen menor cantidad de críticas. Habrá que ir viendo, como decía muy bien Botinelli, en el tiempo de qué manera también este tipo de simpatías que la gente tiene inciden en las internas partidarias para elegir o no a estas personas como las posibles candidatas en una futura elección interna, en una futura elección nacional. Más que apasionante la charla, y un placer realmente haber recibido al director de Factum en esta mañana de Arriba Gente. Muchas gracias. Y a las órdenes. Muchas gracias, Eduardo. Cerramos por aquí la entrevista junto a Botinelli.